A 9:20 AM y Democracia TV para todo el mundo. 7:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a dar espacio para analizar esto que corroe a la sociedad ecuatoriana, como es la corrupción. Se ha hablado de un estimativo de 70.000 millones de dólares que se ha perdido en el Ecuador, más allá de la deuda externa, que se estima con todo alrededor de 63.000 millones de dólares. Esto incluye al sector público, a los gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefecturas, estas presunciones de corrupción. Lastimosamente, en el Ecuador, las acciones no han sido tan drásticas. Hay no solo corrupción, sino impunidad. Y muy poco, escaso, lo que se ha recuperado de lo que se dice que se robaron. Si esto no es patrimonio de nadie, en todos los gobiernos anteriores ha habido, quizás, como muchos analistas han insistido, en el correísmo se estableció una organización delincuencial. Pero antes hubo actos de corrupción en todos los gobiernos. Pero en el caso del correísmo especialmente, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, haber gastado, se dijo que se gastó 1.400 millones por aplanar y encementar lo que era el bosque seco de El Aromo en la provincia de Manabí. 1.400 millones de dólares. Podemos hablar de esto muchísimo más. La refinería, la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que inicialmente se habló de alrededor de 182 millones de dólares, terminó costando más de 2.000 millones de dólares, y lo peor de todo, no sirvió esta repotenciación. Con estos antecedentes, el gobierno del presidente Guillermo Lasso se ha empeñado en combatir la corrupción y desde campaña dijo: voy a trabajar con la Organización de las Naciones Unidas. Hace 9 días él fue testigo de honor de la firma de un acuerdo, de un adendum para combatir la corrupción en esta capital. 70.000 millones de dólares en los últimos 14 años. En los últimos 14 años. Yo sigo esperando que la señora fiscal actúe con la crudeza, la rudeza que se necesita. Con esos 70.000 millones de dólares, de seguro no tuviéramos niños desnutridos en el Ecuador. Así de perversa y, maldita es la corrupción. No basta que vayan a la cárcel, que pasen 5, 6, 7, 8 años, nos digan que se portan bien, que tienen derechos penitenciarios, que se van antes, y luego, ¿y el dinero? ¿Y el dinero qué? ¿Escondido en caletas? ¿Escondido en cuentas en el exterior? No, señor. Tenemos que recuperar el dinero. Todos sabemos quiénes son, sus apellidos, sus nombres, sus empresas, sus actividades. No puede ser posible que nos digan que no tienen domicilio fiscal en Ecuador y pagan 0 impuestos. Eso no es correcto. Este es el testimonio del presidente Guillermo Lasso Mendoza sobre el combate a la corrupción. Cierto es que la Fiscalía General hace sus esfuerzos. Creo que ha sido protagonista de muchos hechos concretos, incluso para llevar a la cárcel a un ex vicepresidente de la República. Está prófugo en Bélgica, protegido incluso por la Interpol, que ha calificado que no puede actuar porque se presume que esta es una persecución política. Lastimosamente esa es la realidad que vive el mundo en la actualidad. Quisiera empezar con el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que viene contribuyendo permanentemente en este combate a la corrupción. ¿Cómo plasmar en una realidad con este apoyo, este sustento de la ONU? Porque tuvimos una experiencia ya, fuimos testigos de cargo cuando hubo un acto en la Capilla del Hombre, en esta capital, vinieron delegados de la ONU en el gobierno anterior y lastimosamente eso se diluyó. Doctor Germán Rodas, muy buen día. Gracias, Miguel. Un saludo cordial a usted. Buenos días. Veo que nos acompañan Sebastián y César. Un saludo particular para ellos, a la audiencia.
usted comenzó por un recordatorio nefasto, que fue cierto. La Comisión Nacional Anticorrupción se reunió a pedido de aquellos miembros de las Naciones Unidas en un par de ocasiones y nos contaron dos anécdotas. En la primera ocasión que se enteraron en el avión más o menos a lo que venían, y en la segunda ocasión, después de estar casi 6 meses en esto de ir y volver entre los países de orígenes de aquellos miembros y el Ecuador, que no sabían más o menos qué hacer, por dónde ir. El recuerdo de ellos también pasa por el hecho de que nos dejaron un juicio al Estado ecuatoriano por más de $1.000.000, porque nunca les pagaron nada seguramente. Y además hicieron un trabajo que terminó en 8 páginas. Lo llamaron Estatuto de Funcionamiento de esta comisión. Ese es Yo creo que todo aquello que se haga con esfuerzo para luchar contra la corrupción es importante, pero hay que saber establecer los límites de todas las luchas y de todas este tipo de acciones. Agrupar a las funciones de control del Estado ya es una acción repetitiva en relación a lo que significa la función de transparencia, que la preside es más ahora delegados de las Naciones Unidas en una comisión que preside, dice así el documento, presidirá el presidente de la República y será secretario de este organismo, el secretario de la Administración Pública. Creo que es importante señalar desde nuestra perspectiva que, primero, aquí hay una repetición de funciones, y en segundo lugar, esta será una comisión asesora, será un grupo de funciones del Estado que pueden ponerse de acuerdo, cruzar información, no está mal, pero es evidente que cuando se ejerce la acción de la lucha anticorrupción, siempre es bueno que estas instituciones que se crean o estos grupos que se crean estén lejos del poder del gobierno y del Estado. Porque caso contrario termina siendo lo que decía Simón Espinosa en un artículo de este día domingo, se vuelven gatos despenseros y hay ese riesgo. En todo caso, insisto, habrá que seguir auscultando cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo, cuáles son las posibilidades en el trabajo, en donde además siempre será importante la acción del periodismo de investigación, la acción de los ciudadanos y ciudadanas que han luchado y actores que representan a la sociedad civil cuando ella se organiza y cuando ella designa a algunos delegados para aquello. Yo no creo que a estos núcleos hay que agregar, por ejemplo, al menos con criterio particular o aislado, como núcleos de la sociedad civil, a fundaciones respetables, importantes, cuyo trabajo siempre es otro, es más académico, de discusiones, de reflexión. Hay que agregar a quienes de alguna manera dan el pecho a las balas, que significa ir a la fiscalía o la Contraloría o a los organismos de control a dejar la denuncia, a hacer aquello. Precisamente en este entorno, Miguel, déjeme señalarle brevemente que hace una semana y un poco más, la comisión fue invitada por el vicepresidente de la República para trabajar sobre estos temas y para conocer algo que nosotros hemos preparado durante varios años, además de presentar las denuncias que tienen la virtud de ser firmadas y en muchos de los casos poner nombres y apellidos de los denunciantes para que ya se actúe de manera breve, rápida. Digo, aparte de aquello, también hemos reflexionado este grupo de ciudadanos que no le cuesta un centavo al país, que no recibe recursos de fundaciones, de ONGs, que no recibe recursos de sectores privados ni públicos. Hemos reflexionado sobre un sistema nacional anticorrupción y le entregamos al vicepresidente de la República este texto, no es un texto, este estudio, este trabajo de varias páginas y anexos y documentos, etcétera, en donde hay una propuesta. Hay una propuesta que no es la propuesta. Hay que discutir, hay que incorporar en otros espacios, hay que mirar qué se puede hacer. Creo que la comisión
que se puede volver práctica respecto de la información que tienen los amigos de las Naciones Unidas y que la conocen bien. Son experiencias que ha habido en otras latitudes del mundo. Esto sí creo que puede asesorar al presidente de la República. ¿Cómo recuperar los dineros? Miguel, usted comenzó diciéndolo. Son dineros que se han llevado del país, que dejó pasar el gobierno de Lenín Moreno para no hacer ninguna gestión de recuperación. Y es evidente que se diluyen las posibilidades cuando corre el tiempo en este tipo de circunstancias. Allí creo que puede haber una gran opción para que les entreguen los señores de las Naciones Unidas a los miembros del Estado, del poder, información, y todos les digamos, avancemos rápido en esta tarea fundamental. Por lo que corresponde a la Comisión Nacional Anticorrupción, seguiremos haciendo lo que podemos, que es a veces mucho y a veces es poquísimo, por las características de la comisión, denunciando en donde corresponde el delito y a los delincuentes, esforzándonos porque el trámite sea ágil y rápido, y cumplir con una tarea que es una tarea de conciencia, que no nos sirve para plataforma, no hemos querido ser, ni seremos, ni somos candidatos a nadie, no nos sirve para discursos, no nos sirve para piruetas preelectorales, no nos sirve para estar presentes en el acto mediático, nos sirve simple y llanamente para dar respuesta a una convicción y a una voluntad de servicio a la comunidad y a una determinación de vida asumida cuando ya tenemos algunas canas, precisamente asumida para completar el ciclo vital en una no experiencia, en una forma de lucha y de vida que se vuelve fundamental. Es indudable que la Comisión Nacional Anticorrupción, que deviene de los organismos sociales, ha cumplido su tarea, viene cumpliendo su tarea, incluso con el riesgo, porque ese es este país, por denunciar actos de corrupción documentados, sustentados a la Fiscalía, les ha llevado incluso a la justicia con la actuación de malos actores de la justicia en contra de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero, ¿cuál es la mirada? Hemos invitado también al doctor César Montúfar y al doctor Sebastián Mantilla. Doctor Montúfar, usted que fue un actor principal, porque el país reconoce para registro histórico lo que sucediera con el famoso caso Odebrecht, que se llegó finalmente a una sentencia que en el ámbito internacional es cuestionada. Persecución política se dice. ¿Cómo ve este trabajo en las condiciones actuales, con tanto acto de corrupción, muy poca recuperación de recursos y ahora el apoyo de nuevo de la ONU? Muy buen día, doctor Montúfar. Muy buenos días, Miguel. Un saludo igualmente para Germán, para Sebastián. Un gusto poder conversar con ustedes en esta mañana. A todos los oyentes de Democracia, de EXA, un saludo. Yo creo que evidentemente el tema de la corrupción en el Ecuador debe ser analizado ya como un problema sistémico. El país no vive una situación en la que hay casos de corrupción, en que algunos funcionarios públicos delinquen. En el Ecuador la corrupción se ha transformado en la forma normal de gobierno, de actuación de todas las instituciones públicas, en todos los niveles. Por supuesto que hay excepciones, pero es una corrupción sistémica, es una corrupción estructural y debe ser atacada como tal, debe ser atacada como tal. Me parece que el pensar solamente en algunas medidas aisladas sencillamente contribuye a que en el Ecuador vivamos constantemente en una ola de denuncias, escándalo tras escándalo, un escándalo, una denuncia tapando la otra. En ese sentido, me parece a mí que, en eso yo coincido con la visión de la Comisión Nacional Anticorrupción, que en el Ecuador debemos tener un sistema nacional anticorrupción, como la llama la Comisión, o como yo llamo, una política de Estado en contra de la corrupción. Aquí tenemos que pensar que todo el Estado y toda la sociedad, todos los sectores y actores de la sociedad tenemos que contribuir de alguna manera para desterrar la corrupción y la impunidad. Y eso significa tomar acciones, yo diría, de fondo, pasar del discurso a las acciones coordinadas, acciones estratégicas. Me parece que en eso hay tres campos fundamentales sobre los cuales hay que actuar. Y me parece que es el presidente de la República el que debe hacerlo. Me parece que el que venga una comisión de Naciones Unidas otra vez puede ser positivo o es positivo.
La definición de esta política nacional anticorrupción o de este sistema nacional anticorrupción implica acciones concretas lideradas por el presidente de la República en 3 ámbitos. El primero tiene que ver en el ámbito institucional. Hace un momento el mismo presidente, usted reproducía, Miguel, las declaraciones del presidente de la República que se quejaba de que no hubiera recuperación de lo robado. Bueno, el problema ahí es claro y es muy fácil de identificar. Es la pésima y deficiente acción del Procurador General del Estado. Es la Procuraduría la que está llamada a llevar adelante los procesos judiciales para recuperar lo que se ha robado. Mire, yo hice un pequeño estudio, un estudio que fue solamente de algunos juicios, de algunos casos, con sentencia ejecutoriada. El Procurador General del Estado había cumplido una muy pequeña proporción. En este momento recuerdo que eran, hace un año, puede ser que eso haya variado, $37,000 recuperados. Estamos frente a una situación de acefalía, diríamos, en el ámbito de la Procuraduría para recuperar lo robado. Esas son las primeras acciones, digamos, acciones institucionales de fortalecimiento, la institucionalidad, para que realmente en el Ecuador pueda haber una lucha efectiva contra la corrupción y recuperar lo robado. Fíjese, el tema de la lucha anticorrupción tiene que involucrar también a la política internacional. Está el tema de la extradición, ahora ya no se habla de aquello, pero hay prófugos de la justicia ecuatoriana, incluido un ex o varios expresidentes de la República, que viven en el exterior. En el caso de el más sonado Rafael Correa, que hace política activa en pos de desestabilizar la democracia ecuatoriana. Entonces, es inconcebible que no haya una política exterior ecuatoriana también en ese ámbito. En segundo lugar, son necesarias reformas legales. Es necesario cambiar la Ley Nacional del Sistema de Contratación Pública. Es necesario cambiar el Código Integral Penal. Es necesario cambiar la Ley de Empresas Públicas, por mencionar algunas leyes. Es necesario, mire, y esto pareciera increíble, y yo no entiendo por qué el presidente Lasso no lo ha hecho, reformar algunos reglamentos. Aquí no se trata solamente de reformas legales, pero por ejemplo el reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que tiene que ver con contrataciones de emergencia, contrataciones directas, tiene que ser reformado. Y en tercer lugar, y eso también es muy importante, es básico que en el Ecuador tengamos una perspectiva mucho más amplia. La lucha a los medios de comunicación, al sistema educativo, en función de generar una estrategia de promoción de valores, de convivencia, de democracia, de eticidad, de transparencia. Entonces, esa política nacional anticorrupción o ese sistema nacional anticorrupción tiene que ser puesto en práctica ya, pasar de las palabras a los hechos y de esa manera realmente salir de esta dinámica en que nos encontramos en este momento, en que denuncia tras denuncia, el Ecuador lo único que hace es tener más desazón, más desconfianza y todo el sistema comienza a ser puesto en duda, porque en realidad funciona como una maquinaria delincuencial. Bienvenido al doctor Sebastián Mantilla Vaca, director del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos, articulista de Diario El Comercio. Doctor Sebastián Mantilla, ¿cómo afrontar con éxito a la corrupción en el Ecuador que corroe a la democracia ecuatoriana? Gracias, Miguel. Un cordial saludo tanto a usted como igualmente a Germán Rodas y a César Montúfar. Para mí es un gusto y un honor compartir este espacio de opinión, de debate, de análisis. Bueno, el problema de la corrupción, Miguel, como usted también mencionaba al inicio, como lo ha mencionado también el mismo presidente Lasso en días pasados, y como lo acaban también de ratificar tanto Germán como César, es uno de los grandes problemas que tiene el país. O sea, yo diría que a más de los problemas, por ejemplo, de inseguridad, los problemas de carácter económico, los problemas de exclusión social, los problemas ambientales, uno de los temas que a veces, digamos, no se lo da el suficiente peso, porque a veces políticamente no tiene o no da réditos políticos, es el tema de la corrupción. Un país donde la corrupción, digamos, se ha generalizado, es sistémica, y donde las instituciones no avanzan por este tipo de situaciones, ve usted que son recursos que se pierden y que podrían ser, por ejemplo, invertidos en la lucha contra la pobreza, que podrían ser invertidos en el desarrollo social, que podrían ser invertidos en educación, en salud
o como mencionaba también el presidente Lazo, por ejemplo, en programas que tiendan a disminuir la desnutrición infantil. Entonces yo creo que es una prioridad, o sea, yo creo que es una de las prioridades dentro de los distintos sectores o áreas que debería trabajar un gobierno. Y digamos que no solamente se concentra en eventualmente pedir el apoyo de Naciones Unidas, conformar una comisión que eventualmente pueda ayudar para trabajar en el tema. Porque muchas veces, a veces estas comisiones son utilizadas políticamente simplemente como para vender o fortalecer la imagen del gobierno, para decir que se está luchando contra la corrupción. En el caso, por ejemplo, vea usted de Lenín Moreno, se creó una comisión de lucha contra la corrupción, una especie de secretaría de lucha contra la corrupción, que a la final nunca hizo nada. Más bien se quejaba la fiscal general de que la persona o una de estas personas que estaba a cargo de una de estas secretarías lo que hacía era sacar información y avisarles a los corruptos de que eventualmente hay pruebas y de que eso puede ser procesado. Y hasta esos niveles llegamos. Y en el caso, por ejemplo, del correísmo, que fue un gobierno, yo diría gobierno, un periodo nefasto que no solamente duró 10 años, sino que tuvo su continuidad hasta también igualmente el gobierno de Lenín Moreno, no solamente que se desfalcaron cerca de 70.000 millones de dólares, yo creo que esa cifra también es hasta cierto punto muy conservadora. Yo creo que se ha desfalcado al país por una serie de situaciones de corrupción que tienen que ver con la mala contratación de obras públicas con sobreprecio, comisiones y una serie de situaciones que han hecho que el país como tal pierda inmensos recursos que podrían ser invertidos en el desarrollo social. ¿Cómo enfrentar esto? Es difícil, es complicado y requieren de alguna manera acciones en diversas, digamos, áreas, como bien ha mencionado Germán y César. Considero también igualmente que se necesita generar, digamos, como un sistema nacional de lucha contra la corrupción, donde desde cada una de las instituciones se pueda trabajar para luchar contra la corrupción y la impunidad. Un tema que de alguna manera también igual menciona César Montúfar en una propuesta que le hace llegar al presidente de la República hace poquitos días atrás, y comenta justamente de los temas que deberían ser tomados en cuenta. Entonces yo creo que igual, o sea, el Estado como tal tiene que funcionar también de manera transparente. No se trata de crear una comisión como para eventualmente buscar o indagar, digamos, no solamente dónde está el dinero que se ha perdido, el dinero robado, sino creo que debería ser una institución que debería procurar, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, que prácticamente el Ejecutivo, mira usted, una secretaría o una instancia que tiene alguna relación con el Ejecutivo, se encargue de que no se den mayores actos de corrupción. ¿Cómo evitamos, por ejemplo, que eventualmente en los próximos años no se den situaciones de corrupción? Entonces yo creo que ahí es un tema pendiente de cómo desde el Ejecutivo logra, por ejemplo, incorporar elementos como algún rato se hablaba de gobierno abierto, es decir, un gobierno enfocado, por ejemplo, en pilares como ética y probidad, el tema de la transparencia, el tema de que la información debería estar, por ejemplo, puesta en los sitios web, de que podría ser accesible, por ejemplo, a la ciudadanía, de que exista también igual mayor participación, porque exista mayor claridad de qué es lo que pasa con los recursos del Estado y cómo se los están utilizando. Entonces yo diría, medidas internas dentro del Ejecutivo, pero también dentro de cada una de las instituciones del Estado, como por ejemplo, mire, la Asamblea Nacional, que en estos días también han sonado gravísimas, digamos, denuncias de corrupción, y que creo que, por ejemplo, esos son temas que deberían también ciertas instituciones, más que otras, asumirlas, pero como prioridad número uno. Y claro, César deja de alguna manera también ahí mencionado sobre lo que pasa, digamos, en el sistema que debería funcionar, el sistema de lucha contra la corrupción, que es el sistema de justicia. Y ahí tenemos a Fiscalía, tenemos también a las Cortes, tanto nacionales, provinciales de justicia, tenemos la misma Procuraduría, que viene a ser como una especie de abogado del Estado, que a la final yo creo que igual han sido los resultados de ahí realmente insuficientes, ¿no? O sea, se ha ganado y se ha logrado en ciertos casos vencer o digamos, llegar a buen término en los juicios para recuperar esos dineros, y resulta que muere todo eso en una situación que tiene que ver con la Procuraduría. Pero creo que ahí hay que hacer mucho. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía, la fiscal anteriormente se quejaba de que no tenía suficientes jueces, digamos, fiscales,
para combatir la corrupción. Es decir, se necesita fortalecer, por ejemplo, el trabajo de la Fiscalía. Se necesita que la justicia como tal trabaje con mayor probidad. Tenemos todavía rezagos, digo yo, igual del correísmo, instancias que han sido tomadas con el correísmo, situaciones, por ejemplo, a nivel de corte provincial. Veamos, por ejemplo, el caso Yunda, lo que está pasando con el caso Yunda y que resulta donde ya existen evidencias serias. Los procesos no avanzan, los jueces dicen no, sí, avanzan lentamente. Entonces creo que se necesita igualmente fortalecer, depurar, por ejemplo, lo que pasa en las cortes, y ahí tiene también una responsabilidad muy importante el Consejo de la Judicatura. ¿Qué es lo que está pasando con el Consejo de la Judicatura? Ve ciertas cosas, sanciona a ciertos jueces y en otros se hace de la vista gorda. Pero creo que además de eso, del andamiaje institucional de lucha contra la corrupción, también es muy importante, por ejemplo, que exista de parte del gobierno la necesidad de fortalecer, de apoyar, de acompañar, por ejemplo, el trabajo que hace la Comisión Cívica de Lucha contra la Corrupción. Yo celebro y igualmente admiro el trabajo que hace tanto Germán como los otros miembros de la comisión, porque es ad honorem. Ellos ponen su nombre, ponen su tiempo, nadie les paga y encima después reciben amenazas e incluso juicios. Pero creo que el acompañamiento de la sociedad civil para, por ejemplo, destapar este tipo de situaciones que no se están dando, situaciones que están no del todo claro, que se necesita hacer énfasis, por ejemplo, en ciertas áreas, con ciertas instituciones, creo que es fundamental. Es decir, ver la posibilidad de ir conformando como una especie de sistema, digamos, un sistema mucho más completo, mucho más integral, que permita hasta cierto punto que la lucha contra la corrupción se vuelva mucho más efectiva y tengamos resultados. Doctor Germán Rodas, a propósito de la tarea que cumple la Comisión Nacional Anticorrupción, ha entregado durante los últimos años casos concretos con sus firmas, como bien decía, en la Fiscalía General, alrededor de 30 casos. ¿Qué pasó con ello? Porque en el Ecuador se habla en general del combate a la corrupción, que es importante mantener latente el tema en el país. Sin embargo, en el tiempo, unos avanzan y otros siguen allí. Así es, Miguel. Solamente un asunto de plena coincidencia que quiero recalcar de este encuentro. En el Sistema Nacional Anticorrupción nosotros trabajamos este documento hace un año, lo hemos hecho circular por varios lados y decimos algunas de las ideas que hoy las ha retomado César. Sí, primerito, el eje transversal educativo. Nos reunimos con los ministros a decirles, por favor, esa malla curricular hay que cambiar. Eso es básico. Jueces y fiscales anticorrupción, recursos desde el Estado, ya está dicho. Modificación de las leyes fundamentales de contratación pública, ya está dicho. Respecto de ese mismo tema, les hemos dicho, es importante una ley de protección al denunciante. Es decir, hay coincidencias, pues esto es más o menos, quienes estamos en esto todos los días vamos dándonos cuenta que es necesario una construcción de un sistema nacional anticorrupción, que pasa además por modificaciones también estructurales de largo plazo. Habrá que pensar en una asamblea distinta, la composición, etcétera, etcétera. Es decir, hay ya una propuesta organizada, entregada hace mucho tiempo y, insisto, entregada como documento, como eje central para la discusión. Respecto a la pregunta de Miguel. Doctor Rodas, antes de contestar la pregunta, por lo que usted señala, pero daría la impresión que en el Ecuador no hay voluntad política. Hay los insumos, hay las propuestas, no hay voluntad política para ir a ese combate real contra la corrupción. Es que es así, Miguel. Fíjese que usted señaló algo importantísimo, que este no es un problema de los últimos 8 o 10 años. El asalto en el país es un asalto constante y permanente, es desde el Estado y desde el poder. Hay un vaciamiento de valores por muchas razones. Esas han sido las estructuras que nos han gobernado. Lo que ocurre es que en el gobierno de Correa, la delincuencia que estaba suelta, aislada, que beneficiaba a determinados grupos, se organizó. Esa es una de las cosas más increíbles. Se estructuró de tal manera que aquellos que aportaban en la campaña, empresas ya grandes, fabulosamente enormes, como Odebrecht, ponían o ponen a determinados funcionarios o candidatos o dignatarios para que cumplan una tarea específica. Eso es lo que hizo Correa.
Correa tiene el mérito en el mundo del AMPA de haber organizado estructuralmente el ejercicio del poder para beneficio de ellos, pero de manera adecuada. Eso es lo que ocurrió con Correa y sus allegados. Y claro, se tomaron las instituciones del Estado. Para eso crearon ese mamotreto, que es el Consejo de Participación Ciudadana, donde estatizan a la sociedad civil y son los que se encargan de designar a las autoridades hasta hoy. Pero eso es tela por cortar. ¿Qué ocurre respecto de las denuncias? Que se quedan muchas de ellas. César dice que el procurador ha recaudado $34,000. Estamos hablando de $34,000, es decir, de 4 sueldos seguramente del propio procurador. Pero que este es un país de asaltos por camionadas, pues. ¿Qué sobre Odebrecht en conjunto? ¿Cuándo vamos a la evaluación, a la fiscalización y al estudio adecuado, a la Contraloría respecto social sobre el metro de Quito, por decir algo? ¿Cuándo vamos a eso? Eso es Odebrecht. De lo señalado de la refinería del Pacífico. Se robaron hasta en la venta del terreno que valía $256,000, lo vendieron en 12 millones. Desde allí comenzó el asalto para hacer esta planicie. ¿Cuándo vamos a atacar el problema de los $3,500 millones entregados para la reconstrucción de Manabí y de Esmeraldas? ¿Cuándo el tema de la deuda externa? ¿Cuándo todo el conjunto de Odebrecht, que son $6,500 millones? Estamos hablando de cosas enormes. Y entonces no es un tema de la fiscal, también es un tema de las fiscalías provinciales, de las contralorías provinciales, etcétera. Hemos llegado a situaciones alarmantes. Presentamos las denuncias y hay fiscales en Chone y en Machala empecinados en que los miembros de la Comisión Anticorrupción en pandemia concurramos a Machala y a Chone a ratificar la denuncia. Es decir, esas aberraciones, ¿qué demuestran? Mala fe, desconocimiento, etcétera. Es decir, hay también núcleos correístas que todavía pululan en las fiscalías provinciales, particularmente en los organismos del control, en las... Miguel, la justicia es extraordinariamente lenta cuando le conviene. Es, como siempre se dice, con honradas excepciones, pero es que ya ni hay muchas honradas excepciones, queridos amigos. Ya vamos encontrando como una especie de comportamiento. Lo ha traído muy bien al debate el tema de Quito. Es que además tampoco ya hay conductas éticas, la gente ya no tiene sangre en la cara. Ese alcalde le dijimos nosotros hace 2 años, señor, ni siquiera renuncie, sepárese del cargo y dejen que investiguen y ya veremos qué pasa. Pero no. ¿Les encanta el grillete? Pues seguramente es una prenda que les debe gustar. Si no, preguntémosle a la prefecta. También en Quito al alcalde. De tal manera que esas lentitudes de estas cosas nos llevan a situaciones difíciles que terminan en lo que también se ha señalado aquí. Como el grupo de denunciados no es sancionado ni castigado, y como el CERCOP ni siquiera elabora una lista diciendo, ojo, pues tendrán cuidado con estos proveedores, nosotros hemos dado nombres y apellidos, direcciones donde están las gentes para que les localicen, como tampoco les no toman una decisión fundamental sobre ellos, como que están conformando un sindicato, el sindicato de los perseguidos, y entonces nos ponen juicios a los denunciantes. Y los juicios se mueven a unas velocidades impresionantes mientras siguen ellos, estos denunciantes, siguen haciendo sus negocios. Con esto termino la idea. Perseguidos por nosotros porque atacan los hospitales de Guayaquil. Pues bien, ahora están en los hospitales de la salud pública de La Tacunga, de Ambato, de Riobamba, de Ibarra, etc. Es decir, las mafias se mueven a paciencia de una justicia que no actúa, e inclusive de un poder. Por eso es que la preocupación es que cuando el poder actúa para levantar la alfombra y barrer dentro de ella, nos deja las ciertas preocupaciones. Entonces, allí viene la Contraloría Social que se vuelve fundamental. Insisto, una Contraloría Social que debe responder a valores también de probidad para que la lucha contra la corrupción no sea solamente una muletilla. Acuérdense del señor que pedía que en campaña presidencial
que se corte la mano a los corruptos. Ese señor está preso ahora, es el señor Espinel. Entonces también se utiliza el factor anticorrupción a veces simple y llanamente como un eslabón mediático, lo cual diluye también la lucha. Miguel, no nos olvidemos, quizás uno puede quedarse aquí, pero es que las cosas son indignantes, uno habla desde la indignación. Búsqueda del dinero en el periodo del gobierno de Lenín Moreno, contratando a una empresa por $2,5 millones de dólares, se robaron el dinero de la empresa, no encontraron los dineros y nunca nos informaron por qué contrataron a esa empresa y no a otra. Entonces también, no es solamente a buscar los dineros de la corrupción, hay que demostrar que efectivamente se está haciendo algo. Esto que lo digo ya con indignación y porque creo que lo sentimos todos los que estamos aquí, debe motivarnos a un paso importante, que es seguir haciendo este trabajo bajo una consigna martiana. En silencio ha tenido que ser que haya resultados. Eso es lo que interesa ahora al país y a todos los ecuatorianos. Doctor César Montúfar, propuestas se han hecho, usted mismo ha sido actor de ello, reformas, códigos. Lastimosamente vemos que no hay voluntad política. ¿Cómo lograr que en el Ecuador no solo haya el empoderamiento para el combate a la corrupción, sino acciones que permitan llegar a cortar estos hechos irregulares? Mire, Miguel, yo creo que ese es el gran desafío que en este momento tiene el gobierno y especialmente el presidente Guillermo Lasso. Pasar de las palabras a los hechos. Poner en marcha este Sistema Nacional Anticorrupción o hacer de la anticorrupción y la lucha contra la impunidad una gran política de Estado de máxima prioridad. Y los hechos son muy concretos. Acabamos de escuchar al presidente Lasso quejarse de que no hay recuperación de lo robado. Bueno, ahí está el Procurador General del Estado. Ojo, quisiera precisar esto. El dato de los $37,000 recuperados es un dato de hace un año y unos 3 meses, que es cuando yo terminé esta investigación, a base de 11 juicios que ya estaban, sentencias ejecutoriadas, que ya estaban listas para que el procurador ejecute esos recursos, y de una cifra aproximada de $100 millones apenas se habían recuperado 37,000. Posiblemente esa cifra ha cambiado. Pero si el presidente Lasso está quejándose de aquello, lo que tiene que hacer es pedirle a su bloque de asambleístas en la Asamblea Nacional que llamen al Contralor, que le llamen al Procurador, que le pidan explicaciones, y si no, inicie un juicio político. Entonces, los instrumentos están. Y si es que nos quejamos de que no se ha recuperado lo robado, entonces hay que exigir a la autoridad que tiene esa responsabilidad iniciar un juicio político y destituirlo. Entonces, el presidente Lasso, además de decirlo, además de quejarlo, tiene los instrumentos dentro del escenario político del país, de su propio partido, del bloque parlamentario en el que tiene influencia para iniciar un juicio político. César, si me permite, por lo que usted señala, el señalamiento, perdón la redundancia, del presidente Lasso a la fiscal general, que viene cumpliendo su tarea con todas la falta de infraestructura que necesita personal, recurso humano, ¿debió dirigirse al Procurador General del Estado? Sí, ahí me parece que hay un lapsus. Él no debió ahí pedirle a la fiscal, sino pedirle al procurador. El procurador es la autoridad dentro del Estado que tiene la atribución y la obligación de recuperar a través del sistema judicial, cuando hay sentencia ejecutoriada, las reparaciones que los jueces han establecido para el Estado ecuatoriano. Y como le digo, el trabajo del procurador ha sido absolutamente deficiente. Hablo hasta hace 1 año y medio y creo que las cosas no han cambiado. Y para eso está la Asamblea Nacional. Yo pedí, pedimos en conjunto con Eduardo Valencia, ese ecuatoriano noble que lastimosamente falleció hace 1 año, precisamente al presidente de la Asamblea Nacional pasada, que se investigara el trabajo del procurador y que se iniciara el proceso de control político, y nada ocurrió. Hasta ahora nada ocurre y por lo tanto por allá tendría que irse. Pero no solamente eso. ¿Qué es lo que me parece que hay que hacer? Y en la propuesta que presenté al presidente Lasso está consignado. Es necesario generar un grupo especializado. Posiblemente hay que buscar apoyo en el exterior, pero aquí en el país hay que comenzar con formar una fuerza tarea, es decir, un grupo especializado multidisciplinario de investigadores que vayan precisamente
a esa reconstrucción forense de los hechos, para que reconstruyan la manera como los dineros que se quedaron en el país se han transformado en activos que tienen que ser recuperados para el Estado. Hay que reformar. La asamblea pasada, con bombos y platillos, aprobó una ley de extinción de dominio que no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque precisamente fue hecha para que no sirviera. Entonces hay que comenzar a hacer una reforma de la ley de extinción de dominio. Hay que César, perdón por cambiar. una cosa, César, Sí. y fue hecho a pedido del Fondo Monetario, no Bueno, por convicción de ellos. Mira, exactamente, porque es una de las condiciones que se estableció para los acuerdos que hizo con el gobierno pasado. Pero entonces tenemos un simulacro. Doctor La asamblea Montúfar, pasada aprobó una ley de extinción de dominio que no sirve, que hay doctor que comenzar Montúfar, a reformarla. ¿y por qué no sirve específicamente? ¿Por qué no sirve esa ley? Mire, porque no establece claramente los mecanismos a través de los cuales la Fiscalía, por un lado, puede iniciar acciones judiciales y la Procuraduría puede recuperar esos recursos. Entonces fue un simulacro. Aprobaron esa ley para decir que hay una ley, pero no para recuperar los dineros robados. Entonces, ahí hay una acción concreta que hacer. Hay que, por ejemplo, frente al tema de Odebrecht, iniciar acciones para exigir la reparación que Odebrecht le debe al Estado ecuatoriano. Otros estados lo han hecho. En el Ecuador no ha ocurrido nada. Allí también tiene responsabilidad el Procurador General del Estado. En el tema de la Sebastián como Germán han mencionado, es, digamos, yo diría, desesperante hasta cierto punto, increíble hasta cierto punto, que los procesos no avancen. Mire el caso del alcalde Jorge Yunda, yo creo que hay ahí el tema de Quito en general. Yo presenté una denuncia hace 2 años, Miguel, por el tema del metro de Quito y en contra de la empresa Odebrecht, y en el que pedía investigar a las alcaldías anteriores, desde la alcaldía del exalcalde Barrera y el exalcalde Rodas. No ha sucedido absolutamente nada, absolutamente nada. En el tema de Jorge Yunda, igualmente presenté una denuncia por la repavimentación de Quito, que fue hace 1 año y medio. No ha sucedido casi absolutamente nada. Es decir, tenemos grandes temas que puedo entender, la Fiscalía está absolutamente sobrecargada de trabajo. Allí yo creo que el Estado tiene que darle todo el apoyo para que eso no ocurra, pero en realidad los grandes temas del país, los grandes atracos del país, no solo desde la época correísta, incluso anterior a la década del correísmo, siguen en la impunidad. Y mientras hay impunidad, en el Ecuador no va a haber una verdadera lucha anticorrupción. Pero insisto, Miguel, en su pregunta, en el Ecuador existen las propuestas, existen profesionales en la Fiscalía, en la Procuraduría, en el Estado ecuatoriano, en la Contraloría, honestos que están dispuestos a avanzar en el tema. Sin embargo, no hay voluntad política. Perdón, la voluntad política falta en el Ecuador y esa voluntad política está faltando al más alto nivel. Y allí el presidente Lasso en este momento tiene, yo diría, el desafío, el reto histórico de pasar de las palabras a los hechos. Doctor Sebastián Mantilla, ¿por qué no hay voluntad política? Hay discursos encendidos de combate a la corrupción, pero no hay voluntad política para plasmar esto en los hechos, en la terminación de la impunidad y en la recuperación de lo robado. Bueno, son, Miguel, como también algo ya se ha mencionado antes, es del factor un poco político, ¿no? Es decir, los políticos cuidan muchísimo el tema de la imagen y eventualmente a veces la lucha contra la corrupción les puede generar también mucho ruido, mucho más cuando a veces esa corrupción también existe dentro de un gobierno. Y es decir, a veces las iniciativas que se hacen, como yo mencionaba anteriormente, mire usted, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, existía también igualmente una secretaría dedicada solamente a la lucha contra la corrupción. Y me pregunto, ¿qué pasó con esa unidad? Dese cuenta, una unidad de lucha contra la corrupción, donde, digamos, hicieron de la vista gorda a una serie de situaciones irregulares que llevaron, por ejemplo, la contratación irregular, y ya se ha mencionado aquí, la refinería del Pacífico, el tema del Aromo, hablemos de las centrales hidroeléctricas, hablemos de la contratación y venta, por ejemplo, del petróleo, hablemos de la contratación igualmente de una serie de insumos para cada uno de los ministerios. ¿Qué pasó con esa instancia? En el caso de Moreno también, él habló que iba a luchar contra la corrupción, creó una especie de instancia, pero a la final no sirvió para nada.
Entonces parecería que más que nada a los gobiernos y a los políticos lo que les interesa mucho más es su imagen que proyectan a la ciudadanía, la necesidad de que eventualmente, digamos, puedan seguir siendo reelectos, que tengan todavía hasta cierto punto una cierta acogida. Y el tema, digamos, de lucha contra la corrupción parecería que para los políticos no es negocio. Entonces, preferible es más bien hablar de temas como darles pan o de temas de carácter más populista, de caer en situaciones que a veces resultan medio difíciles de cumplir. Pero yo creo que, como se ha mencionado ya, el tema de la lucha contra la corrupción es un tema que debería ser prioridad de Estado. Debería ser una prioridad importantísima, porque el rato que no tenemos un gobierno que sea transparente, probo, a la final, digamos, todos los recursos que recibe el Estado como tal se dilapidan en situaciones de corrupción. Vea la cantidad de recursos que tiene, por ejemplo, el Estado para su funcionamiento. Cerca de 8.000 millones requiere el Estado para poder pagar, por ejemplo, nómina cada año. ¿Qué pasa con esa plata? ¿A dónde va? Bueno, si es que esa plata, por ejemplo, va igual a los distintos ministerios y va eventualmente a obras, debería también igualmente eso haber una rendición de cuentas. Es decir, yo como contribuyente pago impuestos, eso va al Estado, va al erario nacional, pero uno debería también tener la expectativa de que eso se va a utilizar de manera sagrada, digamos, estricta, destinada, digamos, a las prioridades que tiene el Estado como tal. Entonces yo sí creo que ahora que el presidente Lasso está de alguna manera ya pasando estos primeros 100 días de gobierno, creo que uno de los temas donde podría poner también mucho énfasis, a más de la reactivación económica, a más de trabajar en las áreas sociales, el tema de la lucha contra la corrupción, pero no solamente creando una comisión donde tiene el apoyo de Naciones Unidas, sino que se ponga al frente y lidere esta lucha contra la corrupción para que eventualmente igual, sin interferir en las otras funciones del Estado, se pueda mejorar, por ejemplo. A ver, ¿qué es lo que pasa con la Fiscalía? ¿Qué necesita la Fiscalía? ¿Cómo podemos trabajar conjuntamente? Mire usted, conjuntamente entre Ejecutivo, Fiscalía, Ejecutivo, Contraloría, Ejecutivo, Procuraduría, para mejorar en los mejores términos la lucha contra la corrupción. Si es que eventualmente igualmente esas autoridades no están cumpliendo con sus funciones, ahí es donde el presidente tiene que tener el liderazgo para decir, bueno, muy bien, a través de mi bloque legislativo en la Asamblea Nacional, vamos a llamar al procurador de la Nación para que nos informe y nos diga qué es lo que ha pasado con esto, esto y esto y esto. Es decir, ahí yo diría que es importantísimo, por ejemplo, el liderazgo que tiene ahí o podría tener el presidente Lasso, y creo que muchos de los ciudadanos ahora, y creo que el tema de la corrupción ya no es un tema que está dentro de los 5, 6, 7 o digamos temas que no preocupan a la ciudadanía. Creo que es uno de los temas que preocupa muchísimo porque todos somos conscientes que cuando existe demasiada corrupción no tenemos, por ejemplo, igual esos recursos no se canalizan bien para salud, para educación, para el mejoramiento de la situación de vida de la gente. Entonces esperemos que en este caso el presidente Lasso tome como prioridad y que sea uno de los elementos que en los próximos meses comiencen a mostrar, aunque sea ciertos avances y algún resultado. Doctor Germán Rodas, no solo el discurso, no solo el apoyo de las Naciones Unidas, sino el liderazgo para combatir la corrupción. ¿Usted comparte eso? Desde luego que sí. Liderazgo que deviene de la capacidad, si se la tiene, de una vida limpia y de probidad. No estoy hablando de este gobierno, estoy hablando en general, como tema de doctrina, de pensamiento amplio. Yo creo que eso es importante, liderazgos y compromiso de la sociedad civil, porque yo siempre creeré que las acciones del poder deben ser analizadas con mirada escrutadora profunda desde la sociedad civil y por lo tanto ese Estado avanza con sus componentes estructurales en el ejercicio de una tarea que le es obvia, además, porque estamos hablando de obviedades, ¿no? Hemos llegado a tal punto que le estamos planteando la posibilidad de que sean honestos los del Estado, en cualquier momento de la vida republicana o de cualquier gobierno de turno. Pero hemos llegado a ese punto, de tal suerte que esa exigencia proviene sobre todo de la mirada escrutadora, del periodismo de investigación,
de los políticos honestos, de los hombres y mujeres del país, de las comisiones que puedan existir como expresión de voluntad social, como expresión de la sociedad civil, de tal manera que eso es importante. Pero ciertamente aquí se ha hablado que, miren ustedes, hay personas que no tienen ningún liderazgo. Lo han señalado al procurador, yo podría agregar unos cuantos más. Todo lo que ha ocurrido en Contraloría. No ahora, desde atrás. Mafias delincuenciales que perdonan todas estas cosas de las que estamos hablando, no ahora, pues, los últimos 30 años. De tal suerte que allí hay un problema estructural y sistémico, es un problema que demuestra la crisis del sistema. Por eso es que habemos también gentes que de paso creemos que la modificación del sistema es fundamental de la estructura del sistema ecuatoriano, porque los parches y los arreglos y este afán de decir hay que mejorar, habría que hacer esto, terminan siendo parches. Hay que ir a un gran cambio, y un cambio que es fundamental porque uno lo vive, uno lo siente, uno lo percibe en los nuevos actos delincuenciales. Cambio de mentalidad en el ser humano, en nuestra gente. ¿Cómo es posible que los jóvenes compitan? No todos, pero muchos compiten por tener mejores carros, más vacaciones, mejores recursos y por lo tanto muchos ingresos. Y no les importa nada. De tal manera que este nuevo hombre y mujer que hay que construir, que es una especie de llamada permanente a la vida y a la construcción individual de los sujetos para que construyan sociedades diversas, también es fundamental. Y eso pasa por elementos fundamentales en la conformación de los seres humanos a través de la vida educativa, en la educación formal y en aquella que no lo es, en aquella que tiene otros roles. Hay que darles función hasta las juntas cívicas, a los comités barriales. Hay que estructurar un eje educativo permanente en la vida de los colectivos sociales y en el comportamiento individual. Creo que eso también es fundamental. Y exigirle a las autoridades, que es al Estado y al poder, un cumplimiento adecuado, permanente. Y exigirnos a la sociedad civil tener compromisos de lucha anticorrupción, que es un compromiso no de los políticos o de algunas gentes o de algunos periodistas, debe ser un compromiso de todos, para que no haya mucha o poca corrupción, para que no haya corrupción, para que no haya los mensajes de robarán bien, pero no se dejen ver, de tal suerte que creo que esto es lo que corresponde. Ahora, esto no se logra de un momento a otro, porque es un problema estructural. Se logra con luchas fundamentales de cambio estructural de este sistema que se ha ido corrompiendo y que evidentemente en el Correato le pusieron la cereza al pastel porque lograron construir una mafia delincuencial, que es lo importante que se ha hecho en el último periodo, demostrar la existencia de esta estructura delincuencial atada a intereses de algunos sectores privados, como el caso de Odebrecht. Y yo coincido con César. ¿Qué pasó pues con la recuperación? A la Comisión Nacional Anticorrupción le convocaron respecto de este proceso de hablar con Odebrecht para ver la reparación, en qué consistía. Nosotros fuimos de aquellos que dijimos que con los delincuentes hay que hablar o no hablar en lo preferible. Pero bueno, ¿cuál es la reparación? Absolutamente nada. Odebrecht terminó amenazándonos que nos pondría varios juicios para que le paguemos todavía recursos que según ellos creen que les debemos. No se ha enfrentado a Odebrecht en el país. Este ya es una muletilla que tenemos que repetirla, pero no porque la repitamos debemos solamente dejarla en el ambiente. Hay que hacer algo. No se hace nada frente al tema de Odebrecht y a veces se persiguen cosas de este tamaño, ¿no es cierto? Yo digo que no está bien que se gasten recursos para tener cenas de $10 o de 50 o de 80 en la Asamblea Nacional. No está bien, eso es un absurdo. Pero por favor, esa es una gota en el mar, en el océano de la corrupción. ¿Qué hacemos frente a la pérdida de ingentes cantidades de dinero? No nos quedemos simple y llanamente con la recuperación o con la denuncia de asuntos puntuales y pequeños que tapan a los verdaderos causantes de un desastre nacional que ha sido esquilmarnos a todos los ecuatorianos en una actitud grotesca además y en una actitud complaciente desde el poder. Doctor César Montúfar, ¿cómo lograr ese gran cambio? Porque los paradigmas en el Ecuador lastimosamente
muchos jóvenes dice, quisiera ser legislador con esa imagen de enriquecimiento, o lo que decía Germán Rodas, de esa estructura delincuencial que ha quedado en el país y que se sigue admirando en una parte de la población. Y Miguel, pertinente, fundamental, la pregunta crucial. Y debemos partir de lo que aquí hemos concluido. El Estado ecuatoriano se ha transformado en un Estado delincuencial. Eso no quiere decir que no haya funcionarios públicos honestos, muchísimos los hay. Pero la estructura del Estado está tomado por mafias, en todos los niveles del Estado. Por mafias delincuenciales. Esa es la situación a la que llegamos. Por lo tanto, el desmontar este Estado delincuencial pasa por una voluntad política que tiene que ser liderado por el Estado, por el presidente de la República, y tiene que ser una política de Estado que tiene que incluir a todas las máximas autoridades del Estado. Esa es la salida. Y esas acciones, esa estrategia, tiene que darse sobre la base de acciones muy concretas, pero muy concretas. En la propuesta que le he hecho al presidente de la República hay algunas de ellas. En la propuesta que ha presentado igualmente la Comisión Nacional Anticorrupción sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, hay una gama importante de propuestas. Pero aquí lo que se necesita es voluntad política y acciones concretas. Allí están: reformar la ley de extinción de dominio, la ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, la ley de empresas públicas, hacer que funcione el sistema de fiscalización legislativa para que las autoridades respondan, fortalecer a la Fiscalía, cambiar y modificar el esquema en el que funciona la Contraloría General del Estado. Es decir, las acciones están allí, el trabajo que tiene que hacer el Consejo Nacional de la Judicatura, lo que hay que hacer en términos muy concretos para recuperar lo robado, lo que hay que hacer en términos de política exterior para extraditar a los ecuatorianos que están sentenciados y que están prófugos de la justicia. Es decir, aquí hay que hacer una tarea que es integral, pero concreta, lo que hay que hacer en términos de la cultura política. Estamos con problemas en el audio, César. Estamos con problemas en el audio. Bien, mientras retomamos para que cierre César. Doctor Sebastián Mantilla, ¿cómo lograr estos cambios tan anhelados en el Ecuador para combatir a la corrupción? Miguel, como de alguna manera también voy a retomar lo que decía César y también Germán, yo creo que hay que de alguna manera emprender una serie de acciones que, digamos, implican un trabajo en distintos ámbitos. Creo que ahí es importantísimo el liderazgo, la iniciativa que puede tomar el presidente de la República para emprender, aunque sea esos primeros pasos. Propuestas, como ya se ha dicho, hay algunas, hay varias. Ahí es igualmente, como ya se ha mencionado, por ejemplo, tiene que ver con la promulgación, reforma de una serie de leyes, leyes que tienen que ver, por ejemplo, con el Código Integral Penal, donde se tipifique claramente, por ejemplo, ciertos delitos que no están tipificados como relacionados con el ámbito de la corrupción, endurecer mucho más las penas, por ejemplo, en el caso de delitos de corrupción, pero también igualmente eso tiene que ir acompañado de reformas a la ley, por ejemplo, de contratación pública, los reglamentos que tienen que ver con la contratación pública. Igualmente, por ejemplo, la misma ley de extinción de dominio, una ley muy débil que salió promulgada en la asamblea anterior y que no permite prácticamente de alguna manera poder recuperar o poder intervenir esos, digamos, bienes que son o han sido obtenidos de manera irregular. Entonces, hay propuestas y una serie de iniciativas, pero creo que ahí es importante que el presidente de la República dé esos primeros pasos. Creo que no solamente es importante que se crea una comisión con el apoyo de Naciones Unidas, creo que ahí tienen que hacerse una serie de acciones, digamos, integrales, igualmente buscar también la participación y acompañamiento de la sociedad civil. Yo creo que desde la sociedad civil no existe, digamos, ninguna especie de, digamos, criterio político, sino lo que se busca básicamente es como el bien general, el bienestar del país.
Y creo que eso va a ayudar para que eventualmente la situación o lo que se emprenda pueda, digamos, acompañarse, se pueda escrutar los avances que se puedan hacer en términos de lucha contra la corrupción. Esperemos qué pasa al respecto. Yo creo que el presidente de la República tiene la iniciativa, la pelota está en su cancha y veamos cuáles van a ser, digamos, los primeros pasos que se pueden dar. Yo creo que eso es importantísimo. Creo que está de más decir que la lucha contra la corrupción debe ser uno de los ejes fundamentales que debería tener el Ejecutivo en los próximos meses y años. Bueno, seguiremos hablando del combate a la corrupción porque esta es una deuda pendiente que existe en el país. Y Miguel, si usted me permite, sí, doctor Miguel, si usted me Rodas. permite, hay una cosa que olvidé decirla. Modificar el código de la democracia. Seguramente así lograremos que vayan a la asamblea si es que modificamos cualitativamente, no les exigimos a los partidos solo cantidad de votos, sino calidad, y medimos más bien la existencia de los partidos por la calidad, doctrina, ideas, pensamiento, lograremos también que vayan a la asamblea gentes de probidad. Los partidos ahora ponen gentes que dan votos, pero no ponen gentes que den calidad al debate, a la doctrina, a la confrontación civilizada de ideas. Ese es un elemento fundamental también en el país. De tal manera que permítame que lo diga esto, pero es un eje que me parece trascendente. Perdóname haberle interrumpido. Gracias, Miguel. No se preocupe. Seguiremos también un tema para el debate sobre la calidad de legisladores que debiera tener el país. Quiero agradecer este aporte en este punto que exige el Ecuador, punto de inflexión para seguir combatiendo con hechos y con resultados tangibles la corrupción. Al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, al doctor Sebastián Mantilla del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos, y articulista de Diario El Comercio, y al académico doctor César Montúfar, muchas gracias por el aporte. Seguiremos en esta lucha porque cambie en el Ecuador. Muy amables, muy buen día. Buenos días, un gusto. Muchas gracias. 8:14 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos con un debate sobre lo que sucede precisamente en la Asamblea Nacional y esto que ha sido materia de escándalo, los gastos innecesarios, pero hay que pedir cuentas también, lo que hacen en los dos temas fundamentales, legislación y fiscalización. Uno de ellos, el aporte para combatir la corrupción. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Bienvenidos al microinformativo de la hora. La crisis política y moral que vive la alcaldía de Quito afecta a todos los sectores de la ciudad. Las cámaras de la producción y los constructores denuncian que el desempleo en la ciudad es el doble en comparación con las demás ciudades del país. Según Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos, la construcción no puede activarse debido a la falta de ejecución de presupuestos por parte del municipio de la capital. El alcalde, que no es el alcalde, está ocupado resolviendo sus problemas personales, no los de la ciudad, añadió el representante de la construcción. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llegó el momento.